Muy buenas tardes a todos, mi nombre es William González, estudiante de la UNAT. En el día de hoy les voy a explicar la guía del diseño comercial de SAC, donde se montará ya el circuito final para ver el funcionamiento del motor con las diferentes fases. Entonces, primero tendremos unos cálculos matemáticos para la construcción del filtro pasivo paso-bajos, donde primero tenemos en cuenta esta ecuación de la frecuencia mínima de 10 por la frecuencia de paso, que nos da 500 Hz, la frecuencia máxima, que es la frecuencia máxima de eliminar, la frecuencia de señal triangular sobre 10, nos da 85 Hz, la frecuencia promedio, sumando las dos frecuencias anteriores divididas en 2, nos da 292 Hz. Por último, para encontrar una inductancia y el nivel de un capacitor, tenemos en cuenta esta fórmula, por donde despejamos las variables que vamos a usar, las pasamos al otro lado y las elevamos al cuadrado para quitarles la raíz cuadrada y operamos lo que está dentro donde tenemos los valores. Con este valor que nos da, después vamos a tener que suponer un valor donde tenemos que suponer el valor del capacitor o la inductancia. En este caso suponemos el valor del capacitor, donde para que soporte el circuito. Entonces para esto vamos a usar un capacitor de un microfaradio con un voltaje que soporte 200 voltios. En base a esto separamos entonces el valor de la inductancia y la hallamos dividiendo con el valor que encontramos sobre el capacitor. Y tenemos el valor de la inductancia, que lo vamos a usar en el circuito en Proteus. Después vamos a tener en cuenta qué MOSFET vamos a usar de acuerdo a los parámetros del motor. En base a los parámetros tenemos voltaje fase, que aguante este voltaje fase de 110 voltios RMS, la potencia, la corriente nominal, factores de potencia y rango de frecuencia. En base a esto escogimos el MOSFET IRF460, que tiene estas siguientes características que soportan y sobrepasan un poco ya por seguridad, para que no fallen. Entonces este MOSFET es bueno para que aguante el motor. Luego, para un cálculo del condensador del motor trifásico en red monofásica, ya que en Proteus pues solo tenemos un motor trifásico, entonces vamos a hallar un valor para conectarlo, un valor de un capacitor para conectarlo en el motor y así pueda funcionar de manera monofásica. Entonces por cada kilowatt de potencia se requiere 70 microfarads. Para eso tenemos en cuenta la potencia del motor, que es 1 sobre 2 HP, que es la medida de potencia utilizada principalmente en el ámbito mecánico, que es 373 watts. Eso lo pasamos a kilowatts y luego por cada, pues lo multiplicamos ese valor por 70 microfarads, por la regla de cada kilowatt de potencia se requiere 70 microfarads, lo multiplicamos y nos da 26,11 microfarads. Es lo que vamos a usar en la simulación. Listo, entonces vamos a una parte de acá y vamos a mostrar el circuito, donde aquí ya vemos todo el circuito en total, que es esta parte de acá. Este es el primer circuito donde tenemos la construcción de la señal SWM. Aquí agregamos, aparte de esto, la señal SWM, añadimos este circuito que es un inversor, lo que nos ayuda a invertir esta señal SWM, y esta es la que podemos ver aquí en el Word, donde tenemos la señal SPWM y después la invertida, donde esta SPWM está arriba y la otra está abajo. Entonces invierte la señal para luego conectarlo a los drivers. Los drivers están en la parte de acá, son dos drivers. Este es de acá, el IR2112. Esto nos va a permitir controlar los MOSFET, donde por una entrada tenemos una SPWM y por esta parte de acá también tenemos la señal SPWM invertida, y acá abajo tenemos lo mismo pero al revés. Los dos drivers, los cuales nos va a permitir eh, controlar estas frecuencias, donde en esas frecuencias nos va a dar estos valores de acá. Vemos que las señales están desfasadas con un rango aproximado de 10 voltios más o menos. Entonces vemos que en una se ve una parte de la señal SPWM y aquí se ve como cortada. Entonces esta parte como que eh, complementa esta parte que está sola de acá, y esta parte también complementa esta señal que está acá. Entonces la señal de los drivers, salen cuatro señales. Luego de esas señales se conectan al puente H, a los MOSFET que están acá, y está alimentado por el circuito de la primera fase, que es el circuito de AC-DC.
Tenemos una corriente alterna, pasa por un puente de diodos con un capacitor y, y alimenta este puente H de acá. En ese puente H vamos a ver esta señal de acá, que vemos que tenemos dos señales nada más, pero están desfasadas, y estas dos señales que están desfasadas tienen un rango de voltaje de 153 volts, por lo que es un voltaje mayor a las anteriores señales que se unen. Por lo último, aquí podemos tener una bobina donde tenemos la inductancia en milihenrios, un capacitor, otra bobina, otro capacitor, y este es el capacitor para que funcione de manera monofásica de 26 microfaradios. Y aquí tenemos el osciloscopio que mide la señal. Entonces ya por último vamos a ver cómo funciona la última señal, que es la que está en el Word. Aquí está configurado a 100 hercios, porque digamos, dependiendo de la frecuencia que se configure en la primera fase de acá, en el generador de señales, va a variar las revoluciones por minuto del motor. Entonces a más frecuencia se le ponga al generador de señales, pues más revoluciones por minuto va a tener el motor. Entonces esto lo vamos a ver aquí en el osciloscopio, que es el último acá, y aquí vemos la salida que nos genera. Aquí tenemos un rango aquí que va bajando, aproximadamente 232 voltios pico a pico, que vemos. Y pues como vemos, la señal, entre más frecuencia se ponga, más ondas se va a generar, y entre menos frecuencia se va a anchar esta señal, por lo tanto va a haber menos ondas que se vayan a generar. Y eso sería la construcción, y aquí veríamos las revoluciones. Aquí va aumentando porque va un poco a poco, y va aumentando las revoluciones por minuto, donde ya por último sería que pues a medida que vemos, digamos, a 50 Hz, aquí ya había hecho la prueba donde a 50 Hz tenemos a 0,23 por mil, o sea 250 revoluciones en una frecuencia de 50 Hz. Aquí vemos cómo se comporta. Después a 30 Hz da 0,10 por mil, y vemos también el mismo resultado. Y también ya por último, a 100 hercios, cómo se comporta el motor a 0,27, entonces por 1000, 270 revoluciones por minuto. Esas serían las pruebas que se realizaron, y eso sería todo por la última base. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.